Okay, Deb. So we are all yours. Go ahead and do the introduction. Hey, good evening, everyone. Thanks for joining us. Our topic tonight is how to rent your first home or your first apartment. And oftentimes, here in the United States, when you're going to rent your first place, usually a real estate agent is the very first person that you contact. Okay. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a estar hablando sobre un tópico que muchos de ustedes tienen interés, que es cómo arrendar su primera localización, su primera casa, su primer apartamento en los Estados Unidos. Es importante que ustedes sepan que la gran mayoría de la gente que obviamente pasa por ese proceso usa a am, una persona en el área de finca raíz para colaborarles en la búsqueda de los lugares. When you meet with a real estate agent, the wonderful thing about that meeting is that the real estate agent will be asking you what you're looking for. Are you looking for a home? Are you looking for an apartment? Are you looking to live in a place that allows pets? How much is your budget? So the real estate agent really looks for you and helps you find the perfect place. Normalmente en el comienzo del proceso, cuando te reúnes con una persona de finca raíz, ellos obviamente quieren conocer tus necesidades, eh, cuántas personas tienes, animales, mascotas que vas a incluir, cuál es tu presupuesto, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de cubrir todos esos temas. Our speaker tonight is Tina Culver. And Tina, tell me how to pronounce your last name so I say it right. Emilio. Emilio. Now, a little bit about Tina. To begin with, Tina is a lawyer. She graduated from DePaul University here in Chicago, so she's an attorney. She has been appeared in the Chicago Real Estate Magazine. She's been written up several times. Most important, she's in the top 1 percentile of real estate attorneys here in Chicago. So I'm going to turn it over to David to translate, but you're really in for some good information tonight with Tina. And Tina, all of us send our thanks to you. We really appreciate your time. We know you're busy and we really appreciate it. Of course, happy to be here. Okay. Thank you. Debbie les está presentando a ustedes a Tina. Tina es una persona corredora de bolsa raíz. Ella es educada, en realidad ella es un abogado en el área. Ella lleva muchos años trabajando en el área de finca raíz. Ella está en el 1% de las mejores personas que trabajan en el área de finca raíz en el mercado de Chicago, reconocida por el magazine prestigioso de los agentes de Chicago. Ella obviamente se considera unas personas más informadas y mejor capacitadas para darle a ustedes información. Y vamos a aprovechar a Tina para que nos cuente muchos de los detalles de cómo se hace el proceso de la búsqueda de un sitio para vivir. ¿Ok? Go ahead, Tina, it's all yours. Okay. Oh, am I up? Okay. Okay. Well, first, I'd like to congratulate all of you on this exciting new chapter in your lives, coming to a new country and starting a new job. Tina, los primero que hace es que obviamente los felicita en empezar este nuevo capítulo de su vida, en la intención de venir a vivir a este país y comenzar su nueva vida en los Estados Unidos. So,
I'd like to talk a little bit about what a real estate broker can do for you and the way that we can help you in finding that perfect property. Tina va a comenzar por explicarles a ustedes cuáles son los beneficios de usar una persona en el área de finca raíz, en ayudarles a encontrar el sitio apropiado para poder vivir confortablemente en los Estados Unidos. As your broker, we help you to go through, there are numerous different types of property options in America, in a big city like Chicago. And we are here to be on your side to help you determine what type of property would suit you best, what neighborhood would suit you best. Una de las primeras partes es, obviamente, una vez que ella conoce cuáles son tus necesidades, es ayudarte a buscar el tipo de propiedades que mejor van a satisfacer tus necesidades, cuáles son los mejores localizaciones, las mejores partes donde vas a encontrar propiedades que van a satisfacer tus necesidades. As brokers, we have access to available properties on various sites that the average person or consumer does not. Things in a multiple listing service, things private listings. We have relationships with landlords and management companies. Ok. Como corredores de finca raíz, ellos tienen acceso a un montón de propiedades que a veces los consumidores individualmente no tienen accesos. Ellos tienen acceso a todos los listados de propiedades, tienen accesos a algunas propiedades que se listan de manera privada, no están en las localizaciones públicas, tienen relaciones directas con propietarios que tienen propiedades que solamente se las entregan a los corredores de finca raíz y obviamente estas propiedades no se dan al público de ninguna otra forma. We also are obviously have vehicles to take you to different properties to view different properties. Sometimes there might be 5 or 6 different properties that you would like to see before making a decision. Sometimes there may just be one in that neighborhood that you would be interested in. But if there are multiple ones, I'd like to pick you up and take you around, show you the neighborhood, show you the properties. Y obviamente ellos tienen transportación, vehículos para llevarte a ver las múltiples propiedades para que tengas oportunidad de verlas en las diferentes localizaciones, los diferentes barrios, sectores de la ciudad. A veces en un sector no hay sino uno o dos, a veces en unos sectores hay muchas más propiedades, pero eso es una de las ventajas que te van a mostrar y te van a llevar a ver las propiedades. Yeah. And one of the very, very important things, obviously, is helping out with the lease application and the lease itself. Those can be rather lengthy sometimes, depending upon what type of property you are renting and who you are renting it from. Y obviamente ellos te van a asistir, te van a colaborar en todo lo relacionado a hacer el contrato de arrendamiento, porque ese proceso obviamente, sobre todo para una persona que no tiene mucha experiencia, es un proceso que requiere, no puede ser largo o requiere ciertas informaciones, que es importante que alguien te colabore para que sea de la manera más sencilla hacer el proceso. Oh, We go okay, to the next I think page. we can go on to the next. Okay, so the very important step is determining your budget. Initially, obviously, that might be a little bit lower until you have worked for a little while. But that is number one, because there's such a broad
from the amount, whether or not it's a studio or a 1-bedroom or a 2-bedroom or a single family home, it just varies tremendously. So determining a budget upfront is crucial. Ok. So, obviamente, el paso número uno para empezar es, obviamente, determinar cuál es el presupuesto que tienes disponible. Obviamente, eso va a determinar también, dependiendo de tus necesidades, y si tienes necesidad de una habitación, dos habitaciones, más tres o más habitaciones. Obviamente, los presupuestos dependen o ayudan bastante a determinar el tipo de propiedades y el tipo de localizaciones que estarán disponibles para ti. Yeah, yeah. And again, the housing market will look different in the various cities. Chicago, and Illinois will be different than, for instance, Connecticut. I know some of you are going through two other areas, not just Chicago. So the housing market can be very different in the various cities. But definitely 30% of your gross income is definitely a good starting point. There will be a few other expenses which we will touch upon on one of the other slides that may or may not be included in your monthly rent. Ok. So, obviamente el mercado de finca raíz varía bastante de localización en localización. El mercado de finca raíz en Chicago no necesariamente es similar o tiene sus diferencias con el mercado por ejemplo, en Connecticut, donde otros de ustedes van a ir, o en el mercado de California o el mercado de Texas, etcétera. Obviamente cada uno de esos sitios tiene sus diferentes, pero obviamente un buen punto de comienzo es esperar que vas a utilizar aproximadamente el 30% de tus ingresos brutos como costo de vivienda. Obviamente Tina menciona que ella obviamente les va a resalvar algunos otros costos relacionados con arrendar una propiedad, los vamos a ver en unos minutos. Okay. What type of housing are you going to be interested in? There are so many options. And again, this might change initially from when you first get here as we progress a little bit. But there are options of renting just rooms from someone. That might be something that we find through Craigslist or perhaps through Airbnb. Obviamente, determinar el tipo de tus necesidades, obviamente abre diferentes mercados. Por ejemplo, si todo lo que estás buscando es alquilar una habitación, obviamente hay listados donde se pueden encontrar el alquilar simplemente una habitación, dependiendo de lo que estás buscando. When renting an apartment, this would be a unit in a building that has all apartments. So it would be all renters within the apartment. And these types of buildings tend to have management companies that we meet with in order to give you a tour of the building and see amenities, views, a good feel for the space. Un tipo más común es el obviamente alquilar un apartamento. La gran mayoría de los apartamentos están manejados por entidades que se encargan de manejar la propiedad, compañías que manejan las propiedades. Obviamente, los agentes de finca raíz se van a poner en contacto con los dueños, las compañías que manejan las propiedades para poder ir a ver los apartamentos, las amenidades, las cuestiones que la localización ofrece, etcétera, para que tú puedas verlas y visitarlas. Another option would be renting from a landlord. So this would be something in a building where there are owners of units as well as some renters. So then your relationship becomes with the landlord versus a management company. You pay the landlord versus management company. These tend to be smaller buildings, maybe single family homes versus the apartment buildings that tend to be larger. Okay.
El otro tipo de apartamentos que hay disponibles hay algunas propiedades que son manejadas directamente por los dueños, donde ellos viven seguramente en un piso o en una porción de la propiedad y ellos arriendan otros lugares dentro de la misma propiedad. Eh, los condominios grandes tienden a ser manejados por compañías, pero hay unidades en otros edificios que son un poco más manejados por las personas que son propietarios de esos edificios. Another thing that to consider is whether or not the management company or the landlord would allow pets if you have pets, whether dogs are allowed, whether cats are allowed, whether there is a pet limit. That is something also that is very important to check up front, that if you are working with a broker, they can certainly do for you. Otra de las consideraciones importantes para aquellos que tienen mascotas es que muchas propiedades o hay algunas propiedades que permiten o no permiten el tener mascotas o tienen un límite en el número de mascotas que se pueden tener dentro de las instalaciones. Obviamente esto es importante a saberlo porque obviamente esto depende de qué propiedades puedes no, ver y potencialmente arrendar dentro de tus necesidades. Also, when considering budget, as we had mentioned earlier, it's important to determine whether or not there is if you need parking, whether or not parking is included, if parking is extra, and back to the pets, if pets are allowed, if there's extra pet fee. More often than not, if you do have a pet, there will be an extra charge for that, no matter what type of property you end up renting. And also utilities, which we will also touch upon on the next screen. Okay. So, obviamente es importante saber qué otras partes necesitas si estás buscando que la propiedad incluye parqueo, parqueaderos, si necesitas espacio adicional para guardar algunas cosas. Casi sin excepción, las propiedades que permiten mascotas tienen algunos cargos adicionales y esto obviamente va a influir el costo del apartamento porque si necesitas que te arrienden parqueo o espacios adicionales, eso todo son consideraciones que tienes que tener en cuenta. Okay, sorry. Okay, here, Chicago, for instance, and again, depending upon where in the country you go, for the most part, the big cities obviously have lots of different neighborhoods within the city. And things to consider is how close is the apartment to your work? How easy of a commute will it be? Will you have a car? Will you not? Is there public transportation via train or the L or a bus? Can I walk? Can I bike? So, depending upon what type of a lifestyle you prefer, it's obviously very important to determine what is important to you as far as get your proximity to work. Whether or not it's a family-friendly neighborhood, if there's lots of parks around, are you close to the lake? Are you close to restaurants? Are you close to shopping? All that sort of thing, which a broker would be more than happy to help you out with. But lots of things like that to consider, all very exciting. So, obviamente, las consideraciones de la localización, del barrio, de la subdivisión que ustedes estén buscando, depende de las cuestiones que tú tengas y le des importancia. Por ejemplo, con una consideración como me queda cerca del hospital donde voy a ir a trabajar, tengo fácil acceso al transporte público. Puedo irme caminando, puedo montar la bicicleta para llegar al sitio de trabajo. Voy a necesitar un carro.
Eh, Hay localizaciones que tienen más cuestiones que son buenas para tener una familia versus ser una persona que es soltera o que no tiene familia. Obviamente, consideraciones de hay ciertas actividades sociales, etcétera, que ocurren en este sitio versus tener que movilizarse a otra parte de la ciudad donde hay esas áreas de entretenimiento, etcétera. Todos esos son detalles que tener un corredor de finca raíz te van a decir qué tipo de lugar, de sector estás mirando, si es un sector más callado, si es un sector más de ciudad, con más actividad, para que tú encuentres un sitio donde te puedas a- no, ajustar mejor a tus necesidades. Let me for a second, let me switch to the next one. Oh boy. Uh, so this part here, when going to look at properties and filling out a application for a lease, obviously it will be very different for you all than it would be for someone who is already living here and has established credit. But as an agent, we would make sure that we are there for you to help you get through all of this with your employment letter, uh, and any other documentation that a landlord or management leasing company may need. Obviamente, una de las situaciones importantes para ustedes es el hecho de que estás buscando arrendar un apartamento sin tener un historial crediticio. Entonces, una de las partes importantes que las personas de finca raíz te van a colaborar, porque esto obviamente la situación no es igual cuando tú ya tienes un historial crediticio, que cuando no tienes historial crediticio, es asegurar que tienes la documentación necesaria, satisface las necesidades de los propietarios de las diferentes áreas para poder hacerte eh, para poderte arrendar el apartamento. Por ejemplo, tener la letra del empleador que contiene la información sobre tu salario, confirmación de la organización, de que tú no solamente estás contratado, sino que tienes un contrato por un tiempo largo e indefinido. Obviamente explicar, donde se explica la situación de recién llegado a los Estados Unidos, transicionando a tu nueva vida, etcétera, porque todo esto son detalles que suplementan el hecho de que tú no tienes un historial crediticio. A second. So in a lease application, there will be numerous things to fill out. Obviously, the address of the property, the lease start date, the end date, whether or not you have pets who will be residing at the property with you. They will want to know all these things up front. Also, how will rent be paid? Will it be paid via check every month? Will it be direct deposit through a bank? How will the rent be paid? Cuando se llena la aplicación para la solicitud, obviamente hay bastante información que es importante, que tiene que ser transmitida entre ustedes y el propietario. Por ejemplo, exactamente quiénes son las personas que van a vivir en la propiedad, el número de personas, o si hay, como dijimos, si hay mascotas o no hay mascotas. Toda la información que obviamente requiere la propiedad como parte del arrendamiento. Obviamente, cuánto es el monto a pagar, cómo se paga al comienzo del mes, se paga con un cheque, se paga de manera directa con el banco. Todos los detalles de eso quedan especificados en el contrato de arrendamiento.
para que obviamente haya claridad de cómo funcionan los detalles. Eh, la fecha de iniciación del contrato, la fecha de terminación, los términos para la renovación, etcétera, etcétera. Um, Tina, you did mention about a little bit about the security deposit. That's a Yes. So the security deposit, the way that that works, 99% of the time, the security deposit is 1 month's same amount as 1 month's rent. And that security deposit does go into an interest-bearing account for you. That is something that the landlord or management company holds on to just to make sure that there was no damage done to the property when you move out. And provided there was no damage done, you will receive that security deposit back along with any interest that has occurred on that security deposit. El otro punto importante es el 99% de todas las propiedades obviamente requieren un depósito de seguridad que se debe dar al comienzo del arrendamiento. La compañía que guarda eso lo guarda en una cuenta donde está ganando intereses. La intención es que te lo devuelven a la terminación del contrato. Eso lo mantienen como un seguro de que obviamente no le hagas daño a la propiedad y bajo eso es que obviamente se encargan de devolverlo. Pero esto es básicamente el estándar donde para arrendar el apartamento se necesita tener el depósito de seguridad para poder obviamente comenzar el contrato de arrendamiento. Okay. Yeah. So also a part of the lease within that would state what your rights are as a tenant, along with your obligations, and as well as the landlord's obligations to you as a tenant. Tenants do have a lot of rights. It's very difficult for the landlord to, if anything ever happens, the country tends to be on the tenant side for the most part. But again, it's important to remember that the way that you went into the property is the way that you should leave the property. There cannot be changes to the lease once it is signed by you as well as the landlord or management company. So the lease amount has to remain the same. The lease term has to remain the same. And then if there's any kind of pets, again, for the most part, they will also require an additional security deposit. And obviously, if you acquire a pet after you have moved in, you have to let the landlord or management company be made aware of that. Okay. So, los contratos de arrendamiento en los Estados Unidos obviamente requieren que tú entiendas tus derechos y tus responsabilidades. En general, los gobiernos tienden a favorecer un poco más al arrendador que a la persona que está arrendando el apartamento, que a la persona que te arrienda el apartamento, pero obviamente las personas tienen derechos y responsabilidades. Lo más importante es entender que cuando tú estás arrendando una propiedad, obviamente cuando la poseas, lo importante es que entiendas que al final del término del arrendamiento, que está claramente estipulado, tienes que devolverla básicamente en la misma condición como la recibiste. Eso es básicamente una de las partes importantes. Tanto los arrendadores como los arrendatarios tienen requerimientos legales. Y lo más importante es que entiendan que el contrato de arrendamiento no se puede modificar una vez que ha sido firmado por las partes. La intención es que los contratos no se pueden arbitrariamente modificar. Las condiciones con las que se hizo el arrendamiento son válidas durante el tiempo del arrendamiento. Es importante anotar que si durante este tiempo, por ejemplo, decidiste coger una mascota que no estaba originalmente en el arrendamiento, es necesario hablar con el arrendador para que se
si se acepta, se haga un apéndice, un adendo una modificación al este que tiene que ser aceptado por las partes, ¿ok? Pero los contratos de arrendamiento son bastante, obviamente, eh, legalmente bastante claros y son básicamente mantenidos por las dos partes tal cual como han sido firmados. Okay, so allow me to go to the next one. Monthly expenses. So on top of your monthly rent, there will be an electric bill as well. The electric bill does get set up through the local electric company, of course. Sometimes there's more than one, but for the most part, there's just one. Cable and internet, that depends upon the type of property that you are renting. If renting from a landlord, you will have an extra cable and internet bill if you so choose to have cable and internet. If you are renting in a apartment building from a management company, those two items tend to be included in your monthly rent. Okay, obviamente, diferentes propiedades tienen ciertas amenidades que otras no las tienen y eso obviamente se vuelve o no se vuelve parte de tus gastos de utilidades. Por ejemplo, normalmente el pago de la electricidad es una cuestión, esa utilidad la tienes que pagar normalmente por separado. Básicamente ninguna propiedad incluye el uso de la electricidad. Dependiendo del tipo de localización, si tú tienes que obviamente tener internet o quieres incluir la televisión, muchas propiedades lo tienen incluido en la renta mensual, algunas propiedades no. Eso es una cuestión que tú tienes que separado contratar con las compañías. Am, eh, Depende también de la propiedad, que otras utilidades estén incluidas, como si está incluido el gas, deshacerse de las basuras, el agua, etcétera. Algunas propiedades tienen estas utilidades incluidas dentro de del costo mensual, otras no los tienen, son cosas que hay que ir a abrir obviamente esas cuentas con las compañías que prestan los servicios, con las compañías de servicios. Renter's insurance is another thing. This would be for your belongings. Heaven forbid something happens to the unit. This is something that would be your responsibility. Most landlords will require you to have it, and they would like to see a copy of that, but not all the time. But that is definitely something to look into. We can help you out with getting in touch with a renter's insurance agent. Also, for the most part, gas is included, but again, it depends on what type of property you are renting from whom. Garbage is included. The garbage pickup is included in your monthly rent, as is the water bill is also included in your monthly rent, so you don't have to pay anything additional on top of that. And then basic cable, again, depending upon the property. Obviamente, algunas propiedades o muchas de las propiedades a veces requieren que tú cojas un seguro separado que proteja a tus cosas. No es que proteja la propiedad, sino que proteja eh, las cosas que tú tienes dentro de la propiedad. Y dependiendo de eso, porque obviamente las personas que arriendan los apartamentos no se hacen responsables de tus pertenencias. A veces te exigen que demuestres que has cogido un seguro y obviamente el corredor de propiedades de finca raíz te va a ayudar a que consigas un seguro para asegurar tus elementos personales. Tina le recuerda que con mucha frecuencia el gas, obviamente las basuras, el agua y con frecuencia un cable básico que es para obtener televisión. Normalmente están incluidos en la renta, pero obviamente depende también un poco de la propiedad que estás alquilando, pero en muchas circunstancias esos
gastos están incluidos en los costos del arrendamiento. Okay, the fun part. Once you have signed a lease and have located the property, then of course it's time to furnish it, get some comfortable things for sleeping and just for general living every day. There are various places to get reasonably priced things from the start, whether it's Walmart or Target or thrift store, Goodwill. Uh, Even Craigslist a lot of times will sell things, but there's a lot of different options that you have uh, to choose from. So, obviamente, una vez que ya firmaste el contrato de arrendamiento y normalmente la recomendación es primero encuentra el sitio antes de empezar a comprar algunas otras cosas. Es el momento donde empieza la parte eh, alegre, que es empezar a amoblar el apartamento. Hay muchos sitios donde se pueden hacer eso. Obviamente en los almacenes grandes de cadenas como Walmart, Target, etcétera. Obviamente cosas como IKEA, hay muchos otros sitios donde se encuentran muebles usados en muy buen estado que mucha gente les interesa, o hay sitios donde inclusive la gente ha donado, donde se puede conseguir por precios muy bajos. Eh, Obviamente hay muchos lugares donde se pueden encontrar muchas de las necesidades que se requieren para eso, pero la recomendación en general es no arranques a comprar cosas hasta obviamente no tener un buen sentido de cuál es la propiedad en la cual te vas a mover. Yeah, and here are just some things to think about, important things that nice to have right from the start. Eh, Tina les está mostrando obviamente algunas cosas que es importante que tengan en cuenta, que van a necesitar, obviamente una cama, van a necesitar obviamente las cuestiones para las camas, cortinas o algo para cubrir las ventanas, todas las necesidades básicas que la mayoría de ustedes están acostumbrados con respecto a buscar sobre las partes esenciales para amoblar sus localizaciones. Yeah, and here's some kitchen essentials for cooking and eating. So, obviamente, también para cuestiones de cocinar, dependiendo de las necesidades que tú tengas, entonces vas comprando cada una de las necesidades, cuestiones para la cocina, ollas y platos y cucharas, etcétera, cubiertos, todo lo que vas a necesitar para poder organizarte dentro, no, para empezar a reorganizar tu vida. Bathroom essentials. Obviamente también cuestiones para los baños, las cortinas de baños, jabones, no, papel higiénico, eh, eh, canastas para la basura, etcétera, etcétera, todo lo que tú necesitas para volver a rehacer tu parte de la vida. Y Y finalmente, obvio, lo relacionado con la sala y el comedor, otras cuestiones que necesitas, un sofá, una cama, una televisión, unas lámparas, todo eso. Eh, the only thing I like to tell people ahead of time, Tina, is that you don't have to build your house in one day. Right. You, Yes, this is very true. Yes, yeah, you, very you, true. you can be home poor for a little bit and slowly rebuild your life, especially when you're transitioning. Yeah, yeah, So, 100%. yeah. Agreed. Comentaba con Tina que obviamente es importante recordarles a ustedes que no hay necesidad de reconstruir su casa en un día. Con tranquilidad, van buscando las cuestiones que les gusta, eso les da oportunidades de familiarizarse un poco más con lo que hay en el mercado, donde se encuentran ciertas cosas,
donde hay diferentes calidades, mejores precios, todo lo que ustedes ya están familiarizados en la vida normal en su país, todo eso aplica para los Estados Unidos. Entonces, un poquito de tiempo y un poquito de calma permite organizar las cosas con cuidado, simplemente arrancar con las cuestiones estrictamente esenciales y poco a poco reconstruir su vida laboral. Yeah, I mean, on that point, Dave, I remember when I first moved to Chicago and started law school, I had a tiny, tiny little apartment, and I had a bed and a TV and a desk. And that bed was used for sleeping, for couch, for watching TV, for everything. So it was really, I had three things in there for a long time, and that worked out just fine as well. Yeah. So, Tina recuerda que, por ejemplo, cuando ella se pasó a vivir a Chicago, ella también vivió muy módicamente. Inicialmente tenía básicamente las cuestiones estrictamente esenciales y las usaba para muchas cosas y obviamente eso le dio tiempo de pensar qué quería, cómo quería organizarse y las diferentes cosas. Esto es una parte que como cuestión de práctica es súper importante, sobre todo para muchos de ustedes que ya tienen una buena trayectoria de vida. A veces es importante que entiendan que en su transición a su nueva vida en los Estados Unidos, es mejor a veces caminar que correr. Despacio, buscar las cosas, les da tiempo de reorganizarse mejor y pensar un poco más, buscar cosas que tienen buen valor un poco más a largo plazo a largo plazo en vez de hacer inversiones que no siempre son tan necesarias. ¿Ok? Muy bien. I like the expression. I don't know. I just said it, but I don't know if you agree with me. I like to call the expression being house poor. Yeah, that's my favorite expression. Okay, Tina. I think this is pretty much the end. So I think there are lots of questions. Okay. So I like to entertain some questions. Esto básicamente concluye la parte importante de la presentación, pero obviamente queremos contestar muchísimas preguntas. Ya sé que nos han mandado muchas preguntas acá. Por favor, envíamelas por el chat o el que quiera levantar la mano y hacerle una pregunta directa a Tina, no hay ningún problema. Somebody's asking if you could be if you could give a little bit more explanation of that issue of the papers, the paperwork to write a lease that will be required. Obviously, they are a little bit uneasy on what are the papers that a landlord will require them to have to actually sign up a lease. Well, maybe you can help out. Allow me to translate. Es una pregunta que alguien quiere, es un poquito más de detalles en la parte relacionada de hacer el contrato de arrendamiento, la documentación que solicitaría la persona que te va a arrendar el apartamento. Yeah, okay, Dave, and maybe you can speak to this a little bit as well once I'm through. But the way that it would normally work is when you fill out the lease application, you are also providing them with a background check, a credit report, pay stubs. Now, in this situation, that is not going to work because everyone's just now coming to this country, right? So it will have to be worked out a little bit differently. And if you've got a letter from the hospital where you will be employed, as well as perhaps at least one pay stub, background check, not even quite sure how that would work, but it will be a little different for you all. But again, having someone there to help you navigate through that would be very, very valuable, I think. So Tina, because they come under a simulation process, usually 30 to 60 days paid by the hospital, living expenses, and so that gives them a chance to start, a little bit of time here in the country. Usually by the time they are doing that, they probably will not have received the first paycheck yet. It will come, so usually the letter from the employer stating all that
tend to suffice for most landlords as, given the situation, that's an equivalent pretty much of having the paycheck. And copies of those will be given if they want something like that after a month or two, if something like that is necessary. Right, right. It will be compiling those things and presenting that because that's all that we have, and that Yeah. will have to be sufficient. Yeah. Will be a little different, but I'm sure that they will have seen this sort of thing in the past as well. I would think even more so if you are going to, an apartment building, right, where everyone in there is renting versus just going straight to a landlord who might not have experience with this sort of thing. Whereas a building that does nothing but leases and with hundreds of units, they are bound to have perhaps encountered this Yeah. pre. Yeah. This type of situation. So, en la mayoría de las circunstancias, obviamente depende un poco de la propiedad. em, Muchos de ellos ya han encontrado circunstancias similares de personas que han llegado al país, que tienen una buena oferta laboral, que están avaladas por la institución que los está trayendo. Eso en general lo aceptan. Normalmente ellos solicitan que uno entregue una copia de haber recibido su primer pago de salario, pero normalmente ustedes no lo van a recibir sino después de las primeras 2 semanas de ya haber empezado a trabajar con el hospital, después del proceso de asimilación. Entonces, la carta del hospital diciendo que ustedes tienen una oferta de trabajo, que han pasado por el proceso de inmigración, que tienen un compromiso laboral con el hospital, eso básicamente es suficiente para cubrir los requisitos. Obviamente hay eh, algunos propietarios individuales que manejan sus propias propiedades, que no están familiarizados con alguna de las cosas, una de estas cosas, entonces a veces no están tan seguros si quieren seguir o no, pero obviamente eh, en general no, eso no causa ningún problema, ¿ok? Con cuestión de los. Somebody's asking what if you have an emotional support dog, will that still require that creates any difference for the landlord? It does create a difference, yes. The landlord is not, if it were not an emotional support dog, then the landlord could say no. With an emotional support, as long as you have documentation of that, a letter saying that this pet is actually an emotional support pet, then the fees tend to get waived. Okay. And security deposits, sometimes they still require security deposits, sometimes they don't. Okay. Does that mean, but even in a property who does not accept pets, they still are required to let you have it? Mm-hmm. Okay. Well, let me clarify that. Again, in an apartment building, they are required to let you have it. Okay. But there won't be any restrictions on that to begin with. If you're renting from a landlord, let's just say in a 3-unit condo building, if you're renting from a landlord, they are technically not allowed to deny you based upon that you have a pet. However, if they really do not want to accept you with a pet, they will figure out some other way to do it. That is the advantage of going to a strictly an apartment building versus to a landlord condo owner. Okay. So, la pregunta que le hacían a Tina es si uno tiene una mascota que se necesita por soporte emocional, que si la tienen que aceptar. Y en general la ley es sí. Las compañías grandes, en particular arrendamiento, no solo la tienen que aceptar, aun si las condiciones es que no aceptan mascotas, sino que en muchas de las circunstancias no hay costos adicionales por tener, esa mascota. Obviamente tienes que tener la documentación a la mano y algunas veces, si esa es la situación, a veces el depósito de seguridad también no lo requiere. Pero obviamente en propiedades más pequeñas, sobre todo cuando las maneja el propio
propietario, no las compañías grandes, sino, a pesar de que legalmente no lo pueden hacer, siempre buscan alguna otra excusa. Si absolutamente no lo quieren, buscan alguna otra excusa para no arrendarte el apartamento. Entonces, esto es uno de los partes importantes por los cuales tener una persona que te colabore, que esté trabajando contigo en buscar las propiedades importantes. ah, Sería bueno tener eso. Obvio, there is several questions. Everybody wants to know how much does an apartment cost in the United States, and unfortunately, it's one of those questions that you can say whatever you want, but you want to give a general, let's say, on the metro area or in suburbia Chicago versus downtown Chicago. This is more or less the ranges. Obviously, it varies so much. It varies so tremendously Mm. because we have so many different neighborhoods in Chicago Mhm. and so many different, again, studio, 1 bedroom, 2 bedroom, but it's just, I hate to say that because it's just varies so much. And I mean, you can get a studio for, I'm gonna, you know what? I really don't even want to answer the question. Okay. It's just really tough. It's really tough. Okay. Let's just say that. And the Okay. closer to downtown you are, the more expensive it is. Mhm. And then because of the different property types, and even if we're talking about all studios, but then is that studio upgraded? Is that studio just the bare bones? Does it have a view? Does it? So it's just, honestly, it's just such a hard question that I don't want to sound misleading in any kind of way. Muchas personas nos están mandando la pregunta de los costos de arrendamiento. El problema de ser justos sin contestar esa pregunta no es en realidad posible, porque como en todas las ciudades grandes o en todos los lugares, depende muchísimo de la localización del barrio, si el edificio ha sido renovado, si el edificio no está renovado. Obviamente, si estás buscando ciertas amenidades, si no las estás buscando, y los precios pueden variar muy drásticamente de un lado al otro. No solo eso, a veces dentro de los mismos neighborhoods, dentro de los mismos barrios, digámoslo así, no sé cómo lo llaman en los diferentes países, en las mismas sectores, a veces dependiendo de la localización del edificio que estés buscando, uno al lado del otro pueden variar significativamente, aún a pesar de que básicamente tienen las mismas dos habitaciones y la misma cocina y básicamente tienen las mismas medidas, pero uno está completamente renovado y nuevo y el otro, el arrendador no le han hecho muchas modificaciones desde que lo construyeron hace un tiempo atrás. Entonces, obviamente eso hace que los precios de la vivienda varían, ¿no? Bastante, y las ciudades grandes, obviamente cerca de las áreas del centro, tienden a ser obviamente más costosas. Irse más hacia las áreas suburbanas tienden a ser menos costosas. Creo que esto no es nada muy nuevo para muchos de ustedes, porque muchas de las ciudades y localizaciones donde ustedes viven seguramente tienen situaciones similares, ¿ok? Ah, let's see. There is a lot of people asking some questions that are very relevant to this. What are the requirements or documents that I will need to present to the landlord? Um, Tina, on a normal lease, forget that they are just coming. What is usually required by the landlord? I mean, they want pay stuff, so no. Demonstrate that they have income. They Yeah. want a background check, but no, obviously these people have background checks done by the embassies and the hospital. Mm-hmm. That is not an issue. They don't obviously have history in the United States, so those background checks may come blank, but no, obviously they went on by the embassies. What else will they be asking them? Other than that, it's just the credit. Under normal circumstances, other than that, it would just be the credit report. Okay. And I guess, again, of course, within the lease, you need to state, is it just you living there? Are you living there with someone else, with a child or a roommate? Mhm. Again,
pet. Ujú. They would obviously like to know that up front as well. Ok. So, en general, hay básicamente tres requerimientos. Si ustedes fueran como yo, que llevo aquí viviendo en los Estados Unidos ya mucho tiempo, ¿qué me pedirían? Me piden básicamente tres cosas. Obviamente, demostrar que uno tiene los ingresos para pagar el arrendamiento, significa que uno no va a coger un apartamento que no puede pagar. Normalmente hacen una revisión de los antecedentes de la persona. Obviamente quieren saber que uno no tiene problemas legales, nada por el estilo. Obviamente los arrendatarios, los arrendadores, perdón, no quieren, obviamente, necesariamente arrendarle a personas que tengan ciertas cuestiones. Y el tercer, y el, ah, y el tercer es obviamente saber si se lo están arrendando a ti, si vienes con más personas, etcétera. Algunos de esos otros detalles básicamente constituyen los requerimientos generales que se necesitan para arrendar un apartamento. ¿Ok? Am, um, Somebody wants to eventually they would like you to leave some information to start putting getting in contact with you, especially some of the people coming to Chicago. They already want to start talking to you, but we will put them in contact with you. uh, Somebody asked, is there se me olvidó decirles en la respuesta anterior, el historial crediticio es normalmente me lo hubieran pedido también, pero obviamente en estas circunstancias, obviamente todo eso se hace con las cartas de los empleadores. Um, Somebody's asking about the length of the leases. Could you take a lease? Is it always for a year? Could you take a lease less than a year? Could you take a lease more than a year? Yeah, very good question. And the answer is yes to both. You can do a lease for less than a year. What tends to happen if it's a lease for anything less than 12 months, the monthly rent sometimes is higher than if it's a year-long rent, the year-long lease. So some places allow you to do month to month, some places allow 3 months, 6 months, 9 months. But for each of those shorter terms, the monthly rent tends to be higher. And on the other side of that, you can also, some places do allow 2-year leases, every now and then a longer lease than that. But for the most part, 2 years is the max, because after that, they would like to have the opportunity to increase the rent to stay in line with, the economy and the rising, whatever it might be. Para las personas que nos preguntaban que por cuánto tiempo hay que hacer los contratos de arrendamiento, en general los contratos de arrendamiento se hacen por un año. Obviamente se pueden hacer contratos por menos tiempo. Lo que pasa es que en algunas frecuencias el arrendador, la persona que te va a arrendar va a veces pedir una renta un poco más alta porque está solicitando algo que no es por un año. Por ejemplo, si quieres hacer un arrendamiento mes a mes, obviamente la renta puede no ser exactamente lo mismo que te cobrarían si te comprometes al contrato por un año. En algunas circunstancias se extienden esos contratos a 2 años, pero en realidad no mucho más de eso, porque obviamente los dueños de los apartamentos, como todos otros, quieren la oportunidad de al final de cada año ajustar tu renta basado en los costos de vida. Y normalmente ellos lo que hacen es que te dan un contrato por un año y te lo renuevan si tú lo quieres. Normalmente hay alguna negociación sobre si hay un aumento o no hay un aumento sobre los costos del contrato. I'm going to take a live question before I continue reading. Laura, how are you, Laura? Hello, how are you? I'm good. Laura, Hi. I'm going to ask the question in English, and if you don't mind, will you translate yourself? Sure, yes, of course. I have Thank two you. questions actually. Okay. The first one is it really crazy to think about a 45-minute drive to the hospital? I mean, thinking about renting 45 minutes away
for where I'm gonna be working. Okay. Well, that's pretty typical here in Okay. Chicago for a lot of people. Okay. Now, again, that is a very personal thing for you on whether or not you mind the commute or not. But there are plenty of people, even the people that live in the suburbs that come into the city to work every single day. And then, what is that mode of transportation, right? Is it a guaranteed Mhm. 45 minutes? Are you on a train and it will be 45 minutes? Or are you in a car and that 45 minutes could turn into, an hour and 15? Or if you're lucky, it'd be less. So I wouldn't say it's crazy to think that. A lot of people do it. It's really just a matter of personal preference and, what you're used to and what you're willing to do. Okay. Ok, la pregunta de Laura es si es una locura considerar arrendar algo en un sitio en el que ella sabe de antemano que va a tener que eh, gastarse 45 minutos llegando al sitio de trabajo. Y la respuesta de Tina es no, es muy, muy, muy común que la gente conmuta, commute, Maneje o se mueva, ¿ah? maneja o se mueva por 45 minutos. En ciudades grandes eso es bastante normal, no tiene nada. A veces la gente gasta más en el tren o en el subway, no, esos tiempos. Así que eso realmente es una preferencia, pero no tiene nada fuera de lo normal. Eso a veces es una preferencia que se hace de no vivir necesariamente tan cerca porque uno prefiere estar en otro sitio donde le conviene más y simplemente maneja el trabajo. Okay, my other question it's related to that. Actually, I'm looking for a place that has a really good school district. I have 3 kids. So is there a way to do a search also, deciding what school district I want to choose? Yeah, there is a site that you can go to within the city of Chicago. Now, the suburbs are a little bit different. I think that you have to specifically go to the school site itself to see what they are ranked Mhm. at. Whereas in Chicago, there is a general website you can go to, and it'll rank the various schools, whether or not it's a high school or a middle school or a grammar school. But it would depend on, do you already know where you are going to be? Which, I'll be working in Oak Park, and I was looking at Naperville or something on DuPage County. okay. Naperville, you don't have to worry about Okay. schools. All the schools in Naperville are great. You don't need to worry about that. Okay. But you can go to the for the most part, you should be able to go to the school sites themselves and look at where they rank and what their population is and their demographics and their test scores, again depending upon whether it's high school or middle school or grammar school. But Naperville is a great suburb, a very safe suburb. School should not be an issue there. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Laura. Leslie, adelante. Hello, David. Hello, Tina. Hello. My question is, what happens if there is Bueno, is a problem? excuse me for a second. I did not translate it, what Laura said. Excuse me for one second. It's true. I am sorry. Perdóneme un segundito que no les traje. Laura le preguntaba a Tina, en los Estados Unidos donde tú vives, depende también obviamente de los colegios, de los distritos escolares donde la gente va. Laura le preguntaba a Tina si uno puede escoger, obviamente hay una forma de revisar el distrito escolar donde uno va a querer vivir, sobre todo si uno tiene hijos, diferentes edades. Tina le contestaba que en ciudades grandes, por ejemplo en Chicago, obviamente la ciudad propia tiene un ranking donde obviamente dicen los colegios y qué ofrecen, qué no ofrecen y cómo están evaluados. Eh, la mayoría de los colegios suburbanos toca ir directamente al distrito del colegio para revisar cómo están ellos
evaluados, pero muchas, obviamente esto es una cuestión que cuando tú trabajas con un corredor de antemano, te van a decir estos, te van a dar una buena indicación sobre en cómo están los distritos escolares de de las diferentes áreas. Por ejemplo, en particular, Laura le preguntaba sobre un distrito de Chicago donde simplemente le contestó, no tienes nada que preocuparte con ese distrito escolar, está súper bien rankeado, la gente tiene buena idea y sobre todo los corredores de finca raíz tienen muy buena idea cómo están rankeados los distritos escolares. Sorry, Leslie, go ahead. No problem, David. I No, no apologize. problem. So my question is, what happens if there is a problem in the house? Who is responsible? I'm sorry, if there's a problem in the house? Mhm. Exactly. But Okay. a problem like the toilet stopped working, or a problem that you made a hole on the wall. A wall, for example, the Okay. second. The Okay. second. So maybe you want to talk a little bit about that. One issue is if the water in the bathroom breaks versus the person goes and makes a big hole in the wall. Yeah, okay. Well, if you make a big hole in the wall, you're responsible yourself for fixing that. Uh, but if you know there's a problem with the toilet beyond it, obviously just maybe being clogged with the easy fix, or if the heat stops working, or if there's an issue with the roof and all that sort of thing, that is definitely the landlord's responsibility. If you are in an apartment building, they have an engineer on site, and that engineer, you know, tends to be able to come real quickly or right away. You put in a work order. Whereas if you are renting from a landlord, sometimes, you know, they might not get to the issue as quickly as an engineer might that's in an apartment building. But if you make damage to the property yourself, you either have to fix it or it will come out of your security deposit when your lease ends and you leave. Okay, so Yes, yes, obviously. Thank you, Tina. Thank You're you, welcome. David. You're thank you. welcome. So la pregunta de Leslie era, ¿qué pasa si hay un daño en el apartamento? Obviamente el daño depende de qué estamos hablando. Una cosa es que tú cojas y le hagas un daño, un hueco a la pared. Obviamente eso son cuestiones que tú tienes que arreglar, o si no, si el arrendador, el arrendatario lo tiene que arreglar. Obviamente te lo pueden sacar del depósito que tú dejaste sobre eso. Por el otro lado, si el daño es que se dañó la calefacción, que el agua de la ducha no está funcionando, la mayoría de los edificios, sobre todo los grandes, tienen normalmente una persona de mantenimiento en la propiedad que relativamente rápido viene y lo arregla. Esto está todo cubierto por la propiedad. Ellos hacen esos arreglos. En una propiedad donde el dueño es el que te la ha arrendado a ti, a veces eso no es tan rápido, pero lo hacen relativamente rápido. Eso son responsabilidades de los dueños de las propiedades. ¿Ok? Muy bien. Lots and lots of people who is asking me how much they need to bring. If they're a family, what do they anticipate they need to have for a deposit? We usually give them a ballpark and say, you know, you should not be thinking about arriving to the United States with less than $3,000 to $5,000 on your pocket. You just cannot come to another country without having some money on hand. Yeah. Obviamente, la respuesta es cuánto dinero debe uno traer con uno mismo, depende un poco de las necesidades, pero mínimo estima que tienes que venirte con unos $3,000 a $5,000 en el bolsillo para poder cubrir algunas de tus necesidades iniciales y empezar a reorganizar tu vida en este país. Obviamente, si tienes algo más mejor, pero más o menos eso te da una pauta. Eso es una cuestión que lo vamos hablando con más frecuencia, lo hablamos en más detalle durante el proceso de asimilación. Ok. I'm trying to be selective. There are so many little questions. Many of them are, I'm trying to.
Sin contratación, ¿hay algún tipo de subsidio para los que van con hijos? Uh, do landlords provide any kind of subsidies for larger families? I don't think that that's but I'll let you know. Maybe say something about that. Yeah, honestly, I am not aware of that. I'm sorry. I can't really speak upon that. I don't know if it exists at all or if in other parts of the country it exists. I am not aware of that or familiar with that. I'm sorry. Okay. And no, en general no hay subsidios, así que no esperen eso. Tina, one last thing, and just a time check, just to make sure that I don't abuse your time. We don't abuse your time. Um, just in general, based on your experience, we have nurses going to all sorts of places in the United States, okay? Connecticut, no, Massachusetts, Illinois, Missouri, whatever, okay? Um, the general conditions, the general way that, for example, the way you describe them in the city of Chicago, are they significantly different in other parts of the country? I don't think so. I think it's all pretty much the same thing, from the various options of housing to the whole process. It's all generally the same. What I don't know is, certain areas, whether or not they have, the varying degrees of neighborhoods that we have here. I mean, I think Texas might be a little different than Chicago or Boston, Massachusetts or whatever. But as far as the process and as far as the types of options and the property, that is the same. Yes, but En realidad las condiciones para arrendar una propiedad son bastante genéricas en todo el país. Para las personas que están yendo a Massachusetts o están yendo a Connecticut, o están yendo a Texas o están yendo a Illinois, etcétera, etcétera. Obviamente no hay muchas diferencias. Obviamente sí hay algunas protecciones un poquito diferentes entre algunas ciudades y otras, pero en general los contratos de arrendamiento son bastante estándar, no son muy diferentes y las expectativas no son muy diferentes de un sitio al otro. ¿Ok? Um, I'm going to take from Jamie the last question, and with that, we'll end for today. Jamie. Hello, David. Hello, Tina. hello. My question is there a recommended amount of money for the first months? You mean for the deposit or for you to bring to the United States? For the deposit and maybe 2 months of rented? Tina, correct me if I'm wrong. When you arrive when you arrive, you don't need anything. Once you sign the lease to occupy the property, they're going to ask you for 2 months of rent. The one as a deposit and the second to pay your first month of rent. Did I stated that correctly, Tina? Yes, at least here in Chicago, that is definitely the way that it works. I'm assuming it's like that in the majority of other places as well. Yes. So, la respuesta es, cuando estás comenzando un contrato de arrendamiento, obviamente recién llega, ¿no? Hasta cuando ya lo firmas y estás lista a moverte a la propiedad, te van a pedir 2 meses de arrendamiento. El primer mes es el depósito que vas a dejar, que ya les comentamos, que queda en una cuenta ganando intereses y te lo tienen que devolver al final del contrato. El segundo pago es obviamente tu primer pago, tu primer mes de renta. Y tienes que tener el monto equivalente a 2 meses de renta. Así que si la renta es, por decir cualquier número, $1,000, tienes que tener $2,000 a la mano.
I think the worst case scenario that you should plan for, again, if this is handled differently other places, is first month's rent, last month's rent, and security deposit, but it will never be anything more than that, I can imagine. Hay unos casos muy raros, obviamente porque no es muy común, donde a veces te piden que dejes 2 meses de depósito, el primero y el último mes de renta. Entonces te piden dos depósitos. But in those instances, they'll return the 2 months or they use the last one to pay the last month of rent. That would be first month's rent, last month's rent, and then the security deposit is what they would refund. If they're asking for all that up front. Ok. En circunstancias raras, a veces te piden que pagues, pero si quieres que pagues el primero y el último mes de renta y obviamente más el seguro el depósito. Significa que pagas anticipado el primer mes de renta, el último mes de renta más el depósito. Lo único que te van a devolver es el depósito. Obviamente ya pagaste el primer mes y el último mes de renta. Te quedan por pagar, si arrendaste por un año, te queda por pagar 10 meses. Okay, David, thanks. Okay, Tina, I think we really took a lot of your time. I know there are lots of other questions, but no, in the interest of time, I think this is enough for one night. We will have Tina talking about buying property in the United States in a couple of weeks. So you'll have a chance to talk more about housing in the United States. Tina, thank you very much. It's always a pleasure to have you here. Quiero que todos sepan que obviamente van a tener una oportunidad de seguir charlando con Tina en un par de semanas, donde va a charlar sobre los aspectos de comprar vivienda en los Estados Unidos. Aquellos que tienen interés van a tener oportunidades de charlar más sobre aspectos de obtener propiedades en este país. Nuevamente, muchas gracias a Tina. I'm sure she understood that in Spanish just as well as she did in English. Okay. And we sure are looking forward to see you in a couple of weeks. Yes, thank you. And if there's more questions regarding renting, if it works to somehow compile a list and for me to briefly speak about that next time, I'm happy to do that. Okay. And yes, thank you all and good luck to you all, and I will see you in a couple of weeks. Yeah, Tina les dice que los que tengan intereses de algunas, simplemente mándenle, mándennos las preguntas si ustedes quieren, next time I will leave your email if that's okay with you. Then they will have a way to contact you directly. Unless you want to leave it right now, I'll be happy to. I mean, we can put it on the chat, but I think we'll do that maybe next time. That way they'll have a better way to communicate with you directly. Yeah. Okay. Very good. Después de la próxima charla con Tina en 2 semanas, Tina les deja un mecanismo para que se puedan contactar con ella directamente. Again, thank you, Tina. Thank you very much. Welcome. You're welcome. Thank you all. Really appreciate it. Gracias a todos por venir. Thank you, everybody, for coming. We'll see you guys in a couple of weeks. Okay. Thank you. Good night, everyone. Bye. Bye.